Vamos a comenzar hoy día una serie de mensajes estudiando el Salmo 1. Vamos a estudiar lo que la Biblia nos dice en el Salmo 1. Esta serie la hemos titulado de la siguiente manera: Salmo 1, dos hombres, dos caminos, dos destinos. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en el Salmo 1 y lo vamos a leer. Son 6 versículos. Y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es el Salmo 1 leído en extenso. Son 6 versículos, pero son tremendos versículos que nos dan tremendas verdades para nuestra vida. Los salmos tienen la capacidad de expresar las emociones humanas de una manera tan clara y vívida. Y tal vez por eso amamos los salmos, porque nos permiten identificarnos. Nos permiten identificarnos con el salmista. Y nos damos cuenta, cuando leemos los salmos, que los salmistas son tan humanos como nosotros, son tan débiles como nosotros, porque ellos sin vergüenza nos muestran sus distintas facetas emocionales. Los que escribieron los salmos, los salmistas, escribieron desde la cima del gozo, también escribieron desde la más profunda desesperación. En el Salmo se combinan alegrías, decepciones, los llantos y los lamentos son comunes en los Salmos, pero también la exultación del gozo y la alegría. En los Salmos también está presente el dolor por el pecado, el dolor del arrepentimiento, la dureza de la convicción, el dolor de la vergüenza, el abandono, la alegría y la esperanza. Las emociones humanas están plasmadas en los Salmos. Yo creo que por eso amamos los salmos. La gente ama los salmos. Cuando está buscando apoyo, cuando está buscando ánimo, la gente recurre a los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos permiten identificarnos con los salmistas y sus estados de ánimo. Aún los no creyentes aman los salmos. Pero los salmos no solamente tienen esta particularidad que nos permiten identificarnos emocionalmente con los salmistas, sino que los salmos también tienen una veta didáctica. Los salmos tienen una veta pedagógica, porque al leer los salmos, algunos de ellos nos hacen una invitación para vivir vidas piadosas, vidas cercanas al Señor, vidas devotas a Dios, sobre todo en lo que respecta a la ley. Y el Salmo primero, el que hemos leído, el Salmo número 1, es un gran ejemplo de esto. El Salmo 1 es una invitación a una vida piadosa, a una vida devota, pero al mismo tiempo el Salmo es una descripción de las consecuencias de quien no quiere vivir una vida piadosa. El Salmo 1 también es una descripción clara y detallada de aquellos que rechazan vivir conforme a lo que Dios ha establecido. En resumen, este Salmo, el Salmo 1, es una descripción del camino y de las consecuencias del hombre piadoso y del camino y de las consecuencias del hombre impío. Son dos hombres. Recuerden el título de nuestra serie, dos hombres con dos caminos diferentes y con dos destinos diferentes.
Así que los invito con mucho gozo para que estudiemos juntos el Salmo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1 hoy día. Salmo 1, versículo 1. Acompáñenme en la lectura nuevamente. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo entonces, este Salmo 1, es el Salmo que abre el libro de los Salmos, es la puerta al libro de los Salmos y ciertamente tiene un mensaje de importancia. Nos va a hablar de la vida del hombre, de las elecciones del hombre y las consecuencias de esas decisiones. Y este Salmo comienza primero con una descripción de un tipo de hombre, del primero. Y el salmista lo llama bienaventurado. Luego, más adelante, él va a hablar del otro tipo de hombre y lo va a llamar malo. Ahora, es importante que sepamos qué significa la palabra bienaventurado. Bienaventurado es la palabra esher en el hebreo, esher. Y el término esher comunica básicamente la idea de alguien que es prosperado o una persona que es feliz, que experimenta los favores de alguien superior. La palabra habla de alguien que ha recibido una gran bendición. La palabra también significa avanzar, ir adelante, producto de eso. Entonces, el Salmo 1 nos da la primera descripción de uno de los hombres y lo llama bienaventurado. El Salmo nos dice que la persona bienaventurada es una persona que no hace tres cosas. El Salmo 1, en el versículo 1, comienza con tres ideas negativas. El versículo 1 nos dice que el hombre bienaventurado es un hombre que no hace tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera es que el hombre bienaventurado no anduvo en consejo de malos. Número 2, el hombre bienaventurado no estuvo en camino de pecadores. Y número 3, el hombre bienaventurado es el hombre que no se ha sentado en silla con los escarnecedores. Esas son las tres cosas que el hombre bienaventurado no hace. Ahora, notemos que estas tres condiciones marcan la conducta impropia de un camino descendente. Lo vamos a ver. Estas tres condiciones marcan un camino descendente, es una espiral descendente. Comienza en un lugar y paso a paso, lento pero seguro, comienza un proceso descendente. Este camino descendente está marcado por el número 3. Si ustedes notan, se mencionan tres verbos, se mencionan tres ambientes y tres compañías. Vamos a estudiarlo. Lo primero que nos dice, en la parte de los verbos, el primer verbo es el verbo anduvo. Luego el verbo estuvo y termina con el verbo sentado, haberse sentado. Estos tres verbos, y es muy importante que lo sepamos, están en el hebreo en un tiempo cal perfecto. Ya les voy a explicar lo que significa eso. Así que en este camino descendente, el camino descendente comienza primero con un andar, luego con un estar y finalmente con un sentarse. Después vamos a ver los segundos 3, que es el ambiente en donde se genera esto. Es el lugar donde se produce este proceso. Y nos habla primero de un consejo, luego de un camino y tercero, una silla. No se preocupe si no entiende, yo se lo voy a explicar. Finalmente, termina hablando de las tres compañías. Primero, nos habla de el malo, el pecador y finalmente el escarnecedor. ¿Se da cuenta? El número 3 está marcando aquí el versículo número 1. Son tres verbos: anduvo,
estuvo y se ha sentado. Son tres ambientes donde se produce eso: un consejo, un camino y una silla. Y la compañía que produce este espiral descendente es un malo, después un pecador y un escarnecedor. Vamos a ver lo que significa cada una de estas tres condiciones. El Salmo nos dice que el hombre bienaventurado no anduvo, eso es lo primero, no anduvo en consejo de malos. Lo primero es que nos dice el salmista que el hombre bienaventurado no anduvo en consejo de malos. Este es el primer negativo. El verbo anduvo, y está correctamente traducido, anduvo, cal perfecto, anduvo es el verbo alak. Alak. Y la palabra nos habla del comportamiento, del caminar. Por supuesto, hablando metafóricamente. La idea es seguir un proceder. Está hablando de un curso de acción, un estilo, una conducta. Y luego nos dice que anduvo en consejo o que no anduvo en consejo. La palabra consejo quiere decir propósito, plan. Es una resolución en la voluntad, es una actitud mental, es un estado en la mente, es un enfoque que determina una acción. Y termina hablándonos de los malos. La palabra malos en el hebreo es la palabra rachá, y quiere decir una persona moralmente mala. Esta palabra rachá en los salmos es traducida como perversos en Salmo 3:7, como inicuos en Salmos 7:9, como impíos en Salmos 26:5. La raíz de la palabra quiere decir suelto. La palabra quiere decir flojo o relajado moralmente. Ponga atención en esto. La palabra rachá, que la Reina Valera traduce como malo, quiere decir una persona que vive sin restricciones ni límites. Es una persona que vive relajado en sus estándares morales. Por lo tanto, vive una vida relajada con Dios, consigo mismo y con el mundo. Es una persona que vive sin ancla. Es una persona que vive sin control, guiado solo por lo que siente, sus pasiones y deseos. Escúcheme. Lo primero que nos dice del hombre bienaventurado es que no anduvo en consejo de malos. El bienaventurado, el hombre bienaventurado, no aceptó como su forma de vida los pensamientos que proceden de los malos, de estos hombres que viven sin Dios. Escúcheme. Lo primero que nos dice este salmo respecto al hombre bienaventurado es que él no aceptó los consejos, los pensamientos, las ideas, las filosofías del malo. Él no aceptó como su norma de vida el pensamiento de los malos, de aquellos que viven sin Dios, de los que viven en inmoralidad, en el sentido de no vivir bajo las reglas establecidas por Dios. El primer paso en esta espiral descendente comienza con un pensamiento, ideas, pensamientos. Escúcheme lo que voy a decir. Todos los pensamientos tienen consecuencias. Todo lo que viene a nuestra mente relacionado con pensamientos tiene consecuencias. Todos los pensamientos son una semilla y cada semilla crece. Vivimos en un mundo en que constantemente nos bombardea con ideas, filosofías. Si todo el mundo lo hace, somos maduros, podemos hacerlo, podemos vivir sin estas restricciones, dejemos a Dios, dejemos las normas, vivamos como queramos. Y usted y yo asistimos a un mundo donde las reglas y las normas se caen cada vez más. Se relajan. Eso es la idea de malos. Alguien que vive una vida relajada en cuanto a estándares morales y principios. Ese es el peligro de aceptar un pensamiento que procede de los malos. Es que cada pensamiento, escuche esto, cada pensamiento, si no es tratado bíblicamente, cada pensamiento produce una acción.
La acción es hija del pensamiento. Todo lo que usted hace, primero lo pensó. Todo lo que usted realiza es algo que primero reflexionó, decidió, determinó. Todo lo que nosotros hacemos, primeramente, pasó por acá. Como dije, la acción es hija del pensamiento. Ahora, si pensamos incorrectamente, también nuestras acciones serán incorrectas. Esa es la importancia de pensar correctamente. El hombre bienaventurado no anduvo. Él no comenzó a caminar en esta corriente de pensamientos. Estamos llenos de ideas, estamos llenos de filosofías ateas, inmorales, satánicas. Nos invaden cada día, televisión, radio, todos los medios de comunicación. El hombre bienaventurado no entró en este pensamiento de malo. Él no dio el primer paso en este espiral descendente. Número 2. El hombre bienaventurado no persevera en el camino de pecadores. Este es el segundo negativo. No estuvo en camino de pecadores. Escúcheme esto. Para llegar al camino de pecadores, es necesario primero haber aceptado y haber hecho propio el consejo de malos. Cuando alguien acepta un consejo torcido, una mala idea, una filosofía errada, comienza a andar en camino de pecadores. Entonces, esos pensamientos, si no son tratados bíblicamente, nos van a llevar a un camino en donde los compañeros de viaje son pecadores. El verbo estuvo es el verbo amad en el hebreo y quiere decir pararse firme, establecerse. Ya no es solamente un pensamiento, sino que ya está parado, está estable en el camino. La palabra camino es la palabra derek y quiere decir eso, un camino. Hace referencia a una acción constante. Recuerdo años atrás, cuando estuve visitando el norte de Chile, nos mandaron a hacer misiones cerca de la cordillera. Y nos decían que para llegar de una casa a otra teníamos que seguir una huella. Y nos decían, nos indicaban el cerro, nos decían, sigan esa huella. Y claramente se veía el camino, ¿cierto?, en el cerro. Esa huella era producto de que alguien comenzó a caminar, después otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa es la palabra derek. No solamente que alguien caminó una vez, sino que ya lo hace habitualmente y tantas veces que el camino se aplana y se convierte en una vereda. Lo que está diciendo acá el salmista es que el hombre bienaventurado, porque no aceptó el consejo de malos, entonces él no anda, él no hace como hábito el camino de pecadores. Pecadores es la palabra shatá en el hebreo, y quiere decir aquellos que yerran el blanco, aquellos que no alcanzan la justicia que Dios demanda. Por supuesto que sí. No pueden alcanzar la justicia de Dios porque han aceptado un pensamiento equivocado y ese pensamiento equivocado los hace caminar por un camino incorrecto. Su estilo de vida es incorrecto. Ese estilo de vida es producto de vivir una vida desligada de Dios. Una vida que no está anclada en los principios de Dios. Finalmente, el versículo 3 nos dice que el hombre bienaventurado nos dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El hombre bienaventurado, primero, no piensa como el mundo, no ha aceptado las filosofías del mundo, no ha aceptado las ideas del mundo, por lo tanto, no está parado en el camino junto a los pecadores, pero tampoco, número 3, se ha sentado junto a los escarnecedores. El hombre bienaventurado no ha tomado
no ha tomado lugar junto a los escarnecedores, no ha tomado como su estilo de vida la vida de los escarnecedores. El verbo sentado, como dije, todos estos verbos, los tres verbos, anduvo, estuvo y se ha sentado, están en el cal perfecto en el griego, lo que dice que es una acción completa. No es un proceso, es una acción definitiva. Ellos han tomado lugar. El verbo es sentado, no se ha sentado. Yashav es el verbo. La palabra quiere decir morar, sentarse. La idea de esta palabra es permanecer constantemente. La palabra quiere decir residir como alguien que reside habitualmente. Quedarse. La palabra nos habla de un estado permanente. Es una persona que finalmente ha llegado a conformarse a ciertos patrones y conductas. ¿Se da cuenta cómo influye en la vida de una persona un pensamiento? El salmista comienza el versículo 1 diciéndonos que el hombre bienaventurado no ha aceptado el consejo de malo, de aquellos que viven sin restricciones, que no viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Porque ese pensamiento produce una acción continua que termina finalmente con ser parte, con ser contado con uno de ellos. Una persona que ha recibido un consejo de malos, finalmente termina conformándose como uno de ellos. ¿Dónde ocurre esto? El salmista usa la palabra silla. Y la silla quiere decir literalmente tomar ubicación, ubicarse, sentarse, permanecer. La idea es tomar asiento y ser parte de una asamblea, de un grupo. No es un extraño, no es un visitante, es una persona que forma parte de una asamblea, de un grupo. ¿De qué grupo? De los escarnecedores. La palabra escarnecedores en el hebreo es la palabra lut. Y esta palabra quiere decir burladores. La palabra lut quiere decir aquellos que desprecian. La palabra quiere decir aquellos que se mofan y ridiculizan. El escarnecedor no es una persona que solo ha errado el blanco como el pecador. El escarnecedor es mucho más que eso, sino que él deliberadamente determina no someterse a la voluntad de Dios, sino que no solamente eso, sino que se burla, se ríe, se mofa y desprecia la santidad de Dios, su palabra, sus normas, sus estatutos. Es mucho más que un malo, es mucho más que un pecador. Un escarnecedor es una persona que deliberadamente, intencionalmente, se burla de los principios que Dios ha establecido. Proverbios 21-24 nos dice que escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Este es el relato bíblico, esta es la descripción bíblica de un escarnecedor. El escarnecedor es soberbio y presuntuoso. Todas sus acciones están llenas de soberbia y presunción. La palabra soberbia quiere decir orgullo, arrogancia, que llega a ser insolente. Y la palabra presuntuoso quiere decir arrogante, insolente, narcisista, alguien que vive en excesiva complacencia. Escúcheme esto. Claramente el salmista nos ha dado una descripción de este espiral descendente. Comienza con un pensamiento, luego un camino, finalmente una silla.
Comienza con el malo, continúa con el pecador y termina con el escarnecedor. Es una espiral descendente. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Dónde se inicia todo esto? Un pensamiento, una idea, una filosofía, un principio, un plan, una maquinación. Si Satanás logra poner en la mente de alguien un pensamiento, ese pensamiento puede llegar a ser una acción. Y como dije, ese es el peligro de todo pensamiento. Todo pensamiento llega a ser una acción, si crece. Pero el hombre bienaventurado no aceptó las filosofías del mundo. El hombre bienaventurado no ha aceptado los planes, las ideas del mundo. No aceptó el consejo de malos, aquellos que viven desligados y sueltos. No anduvo en el camino con los pecadores, con aquellos que yerran el blanco. Nunca van a acertar, siempre están errando el blanco. Pero tampoco se sentó en silla con los escarnecedores. Un pensamiento, una acción y después un estilo de vida. Llegar a sentarse con los escarnecedores, ser parte con ellos en la asamblea de los escarnecedores, de aquellos que se burlan de Dios, de aquellos que se rían de Dios, de aquellos que se mofan, desprecian y vilipendian la santidad, los estándares que Dios ha establecido. De acuerdo a lo que dice William Taylor respecto al escarnecedor, él dice lo siguiente: escarnecedor es una palabra que usa el salmista, porque los escarnecedores son los peores entre todos los impíos. Son arrogantes, pendencieros, siempre están listos para hacer alguna maldad. Son enemigos de la paz y del orden entre los hombres y en sus comunidades. Los escarnecedores son los que se burlan de toda clase de bondad. Eso es lo que dijo William Taylor. De acuerdo a lo que nos enseña el salmista, el hombre bienaventurado, el hombre verdaderamente feliz y próspero, es aquel que no ha aceptado, primero, la forma de pensar del mundo, no vive de la forma en que el mundo vive y no ha tomado lugar junto, no pertenece a la asamblea de los que se burlan arrogantemente de Dios, de sus leyes, de su santidad. Entonces, ¿dónde tiene su deleite el hombre bienaventurado? ¿Dónde está su deleite? Lo vamos a ver la próxima clase. ¿Dónde está el deleite del hombre bienaventurado? La Biblia nos dice, ¿dónde está el deleite? Recuerde, el hombre bienaventurado es aquel que no ha hecho estas tres cosas. El hombre bienaventurado no anduvo en consejo de malos. El hombre bienaventurado no estuvo en camino de pecadores. Y finalmente, el hombre bienaventurado no se ha sentado en la silla, en la congregación, en la asamblea, junto a los escarnecedores. Acompáñanos, vamos a seguir estudiando el Salmo 1, que hemos titulado Dos hombres, dos caminos, dos destinos.